Buenas noches. Buenas noches, Yanela. Buenas noches, Ken. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok. Estamos hasta el momento los tres. Bueno, ya se irán acoplando los demás compañeros. Vamos avanzando con lo que corresponde a la segunda parte de lo que es el contrato de seguros. Hoy nos toca hablar de la póliza de seguro. ¿Qué es la póliza de seguro? Es el documento que formaliza el consentimiento del contrato de seguro en el que se reflejan las condiciones que, de forma general, particular o especial, regulan las relaciones contractuales convenidas entre la empresa y el contratante. Se encuentran comprendidos los documentos adicionales relacionados con la materia asegurada y las modificaciones habidas durante la vigencia del contrato. Parte de una póliza de seguro. A. Sumario o carátula. Aquí figura el número de la póliza, la vigencia, identificación del asegurado, contratante, entre otros. B. Condiciones generales. Conjunto de cláusulas o estipulaciones básicas establecidas por las empresas para regir los contratos pertenecientes a un mismo ramo o modalidad de seguro. Su aplicación puede ser modificada por otras cláusulas contractuales incluidas en la póliza de seguro. Condiciones particulares. C. Estipulaciones de contrato de seguro relativas al riesgo individualizado que se asegura, como la identificación de las partes, la designación del asegurado y el beneficiario, si lo hubiere, la descripción de la materia asegurada, la suma asegurada, o el alcance de la cobertura, el importe de la prima y el cronograma de pago correspondiente, el lugar y la forma de pago, la vigencia del contrato, entre otros. D. Condiciones generales. Conjunto de estipulaciones que tienen por objeto ampliar, reducir, aclarar y, en general, modificar el contenido o efecto de las condiciones generales o particulares. E. Contenido de la póliza de seguro. El asegurador está obligado a entregar al contratante una póliza debidamente firmada por el representante de la empresa con redacción clara, en caracteres legibles y en caracteres destacados. La póliza, además de las condiciones generales y especiales del contrato, debe contener como mínimo lo siguiente, según el artículo 26 de la Ley 29.946. Vamos a leer. A. Nombre, denominación o razón social y domicilio del asegurador y, cuando los haya, de los coaseguradores del contratante y, si el seguro se celebra por cuenta ajena del asegurado o del beneficiario según sea el caso. B. Persona, bien o prestación asegurada. C. Riesgos cubiertos y exclusiones. D. Fecha de emisión y plazo de vigencia material. E. El importe de la prima, los recargos e impuestos, indicando su vencimiento, forma de pago y, cuando corresponda, los criterios y procedimientos para la actualización de las primas, así como una estimación de la evolución del importe de estas. F. Valor declarado, suma asegurada o alcance de la cobertura y, cuando corresponda, los criterios para la actualización de la suma asegurada, así como una estimación de la evolución de esta. G. Franquicias y deducibles pactados. H. Cuando corresponda, el número del registro oficial del corredor de seguros y la comisión que éste ha de percibir, así como la comisión que corresponde a la venta realizada a través de bancas seguros, comercializadores y otros, de acuerdo a la norma pertinente emitida por la SBS y AFPs. Y, en caso de haber fraccionamiento de la prima o un cronograma de cuotas de esta, que incluye intereses, la indicación de la tasa de costo efectivo anual aplicable, TCEA, que refleje el costo financiero a cargo del contratante. J. En los casos de seguros de vida y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental, la indicación de que el contrato forma parte del Registro Nacional de Información de Contratos de Seguro de Vida y de accidentes personales con cobertura de fallecimiento o de muerte accidental creado mediante la Ley 29.355. K.
En los casos de seguro de daños patrimoniales, la indicación de que la existencia de dos o más pólizas cubriendo el mismo riesgo implica la aplicación del artículo 90 de la Ley 29.946, estando obligado el contratante a actuar conforme a lo establecido en el primer párrafo de dicho artículo. L. Las demás condiciones particulares del contrato y anexos de la póliza. M. Otras que determine la superintendencia. En caso el asegurador incumpla con incluir en la póliza la información mínima establecida en este artículo, cualquier interpretación del contrato se efectúa a favor del asegurado. Adicionalmente, deben considerar lo siguiente: A. Relación de documentos e información que se requiere para proceder al proceso de liquidación del siniestro. B. Mecanismos de solución de controversias en caso corresponda. C. El derecho de arrepentimiento aplicable en aquellos supuestos desarrollados en el artículo 19 del reglamento. D. Derecho de renovación o prórroga unilateral del contrato en caso corresponda. Resumen de la cobertura contratada. El asegurador debe entregar a los asegurados y o contratantes, conjuntamente con la póliza, un resumen en un documento aparte, en el que conste de manera clara y breve la siguiente información. A. Información general. 1. Ubicación, teléfono y correo electrónico o medio de contacto vía web de la empresa de haberse habilitado 1. 2. Denominación del producto. 3. Lugar y forma de pago de la prima. 4. Medio y plazo establecido para el aviso del siniestro. 5. Lugares autorizados por la empresa para solicitar la cobertura del seguro. 6. Medios habilitados por la empresa para presentar reclamos conforme lo dispone la circular de servicios de atención a los usuarios. 7. Instancias habilitadas para presentar reclamos y o denuncias como la superintendencia, el Indecopi, entre otros, según corresponda. 8. Deberá hacer referencia a la existencia de cargas. En caso corresponda, considerando para tal efecto el siguiente texto: el presente producto presenta obligaciones a cargo del usuario cuyo incumplimiento podría afectar el pago de la indemnización o prestaciones a las que se tendría derecho. 9. Deberá señalarse la obligación de los usuarios de informar a la empresa en caso exista una agravación del riesgo asegurado, considerando que, dentro de la vigencia del contrato de seguro, el asegurador se encuentra obligado a informar a la empresa los hechos o circunstancias que agraven el riesgo asegurado. B. Información de la póliza de seguro. Adicionalmente, las empresas deberán presentar la siguiente información haciendo referencia a las cláusulas de la póliza que contemplan su desarrollo. 1. Los principales riesgos cubiertos. 2. Las principales ejecuciones. 3. Condiciones de acceso y límites de permanencia en los seguros personales. 4. En caso corresponda, para los casos detallados en el artículo 19 del reglamento, la existencia del derecho a arrepentimiento. 5. Referencia al derecho a resolver el contrato sin expresión de causa. 6. La existencia del derecho a los usuarios a aceptar o no las modificaciones de las condiciones contractuales propuestas por la empresa durante la vigencia del contrato. 7. Referencia al procedimiento para la solicitud de cobertura del seguro. 8. En el caso de seguros de renta particular, debe indicarse expresamente en caracteres destacados si se cuenta o no con la facultad de resolver el contrato de forma unilateral y sin expresión de causa, de acuerdo con la modalidad ofrecida. Requisitos para una póliza de seguro. Las condiciones generales y particulares y las especiales que sean aplicables al contrato deben cumplir con los siguientes requisitos. Primero, concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a cláusulas y pactos no contenidos en la póliza. 2. Estar ajustada a la buena fe y justo equilibrio entre los derechos de las partes. Cláusulas generales de contratación de una póliza de seguros. Se aplicarán al contrato de seguro las disposiciones contenidas en la Ley número 29.946, Ley del Contrato de Seguro, y la Ley número 26.702, Ley General del Sistema Financiero y el Sistema de Seguros y Orgánica de la SBS, y sus normas complementarias, así como por las resoluciones emitidas por la Superintendencia referidas al contrato de seguro. Sin embargo, se entenderán válidas las estipulaciones contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado o el beneficiario. La póliza se otorga en base a las declaraciones, informaciones, antecedentes proporcionados por el contratante y o asegurado a solicitud de la compañía, sea de manera directa o a través de un corredor de seguros, si lo hubiere,
y en base a la información que ha entregado la compañía al asegurado respecto a las condiciones, términos y modalidades del seguro, todos los cuales forman parte integrante de la póliza. La póliza genera derechos y obligaciones para el asegurado y la compañía. Si el contratante y el asegurado son personas distintas, corresponde al contratante el cumplimiento de las obligaciones de contrato, salvo aquellas que por su naturaleza deben ser cumplidas por el asegurado. Las obligaciones del contratante podrán ser cumplidas por el asegurado. El asegurado declara que antes de suscribir la póliza ha tomado conocimiento de las cláusulas generales de contratación, las condiciones generales de riesgo contratado y las condiciones particulares y especiales a cuyas estipulaciones conviene que quede sometido el contrato. Cláusula de defensa del asegurado. La cláusula establece el derecho del asegurado de los servicios de seguro de acudir a la Defensoría del Asegurado para resolver las controversias que surjan entre el asegurado y la compañía, de acuerdo a los términos y condiciones del reglamento de Defensoría del Asegurado. El contratante y o asegurado y o beneficiario podrá hacer uso de ella en caso de que no se encuentre conforme con la decisión de la compañía. Para tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes condiciones específicas. A. Beneficiario mediante la solución de controversias que en estos últimos sometan para su pronunciamiento dentro de su ámbito de competencia. B. El procedimiento es voluntario y gratuito para el contratante y o asegurado y o beneficiario. C. Proceder solo para atender reclamos formulados por asegurados, personas naturales, jurídicas, que no excedan el importe indicado como indemnización en el reglamento de la Defensoría del Asegurado y siempre que se haya agotado la vía interna de atención de reclamos de la compañía. D. El reclamo se debe presentar por escrito a la Defensoría del Asegurado dentro del plazo perentorio de los 2 años, computados a partir del siguiente día de la notificación en que es denegada la pretensión por la compañía. E. La Defensoría del Asegurado resolverá en un plazo de 30 días hábiles después de haber dado a ambas partes la posibilidad de ser escuchadas. La resolución no obliga al asegurado ni limita su derecho a recurrir posteriormente al órgano jurisdiccional. F. La resolución emitida es vinculante y obligatoria para la compañía cuando ésta es aceptada por el asegurado en un plazo de 60 días hábiles de notificada. Objeto. Prestaciones. La póliza de seguros obliga al asegurado al pago de la prima convenida y a la compañía a indemnizar al asegurado o a sus beneficiarios y o endosatarios las pérdidas y daños que le toque indemnizar. La obligación de la compañía está limitada a valor nominal de la suma asegurada en la moneda contratada o su equivalente en moneda nacional y a las estipulaciones contenidas en la póliza. Partes de la póliza y prelación de condiciones. La póliza está formada por condiciones generales, particulares, especiales, endosos y documentos que contienen declaraciones efectuadas por el asegurado con ocasión de la contratación del seguro. Las condiciones especiales prevalecen sobre las condiciones particulares y estas prevalecen sobre las generales. Las cláusulas manuscritas o mecanografiadas predominan sobre las impresas. Bases y formalidades. 1. Principios de contrato de seguro. El contrato de seguro se rige por los siguientes principios. El principio de la máxima buena fe. El asegurado está obligado a ser exacto y completo en todo aquello que influya en la determinación del riesgo al ofrecerlo a la compañía. Indemnización. El asegurado solo puede recuperar como máximo su interés asegurable. El seguro no puede convertirse en fuente de provecho ni en ocasión de lucro para el asegurado. Mutualidad. El conjunto de las primas pagadas por los asegurados permite a la compañía afrontar el pago de los siniestros de cada uno de ellos. Interés asegurable. Perjuicio económico que tiene el asegurado por la ocurrencia de un siniestro. Causa adecuada. Las estipulaciones insertas en la póliza se interpretan en caso de duda a favor del asegurado. El asegurado debe siempre obrar como un prudente no asegurado. Formalidad. La solicitud de seguro, la póliza y sus posteriores endosos deberán constar por escrito y encontrarse debidamente firmados por los funcionarios autorizados de la compañía
y del asegurado. 3. Declaraciones. El asegurado está obligado a declarar a la compañía, antes de la celebración del contrato de seguro, todos los derechos o circunstancias que conozca y o debiera conocer mediante la diligencia ordinaria exigible por las circunstancias, en cuanto éstas sean susceptibles de influir en la determinación de la prima o en la voluntad de la compañía de aceptar o rechazar el riesgo a ser asegurado. La exactitud de estas declaraciones constituye la base del contrato y causa determinante de la emisión de la póliza. 4. Los actos propios obligan. Ninguna de las partes podrá alegar en su beneficio la inobservancia de las formalidades previstas para el perfeccionamiento del contrato, cuando, mediante su conducta, hubiera inducido a la otra parte a inferir de buena fe su voluntad de concertarlo y ejecutarlo. Intangibilidad de acuerdos. Las modificaciones de las cláusulas generales de contratación y de las condiciones generales del ramo de seguro que fueron aprobadas por mandato legal imperativo no serán aplicables a los contratos ya celebrados, sino a partir de su siguiente renovación, salvo que por mandato legal vigente estuvieran siendo adecuados. 6. Inicio de la cobertura y pago de primas. De conformidad con lo estipulado en el segundo párrafo del artículo 4 de la Ley 29.946, Ley de Contrato de Seguro, las partes acuerdan postergar el inicio de la cobertura del seguro al pago de la prima cuota fraccionada o de la cuota anual de la prima dentro del plazo establecido según corresponda. Las partes acuerdan igualmente que se dará inicio a la cobertura del seguro en caso ocurra un siniestro antes del plazo acordado para el pago de la prima cuota o de la cuota anual de la prima, según corresponda. Oportunidad en la cual se devengará la prima de acuerdo con el convenio de pago suscrito, la cual será descontada del importe de la indemnización correspondiente. La cobertura del seguro comienza a las 12 horas del día en que se inicia la vigencia y termina a las 12 horas del último día de vigencia del contrato, salvo pacto en contrario. 7. Corredores de seguros. El contratante y o asegurado declara a conocer que es su prerrogativa la designación de un corredor de seguros, el cual se encuentra facultado para realizar en su nombre y representación todos los actos de administración, más no de disposición, vinculados a sus intereses en la póliza. ¿Qué cosa quiere decir esto? Quiere decir que antiguamente los corredores de seguros tenían la costumbre de trasladar los pagos de primas y los pagos deducibles de los asegurados hacia las compañías de seguros. Lamentablemente, muchos o algunos de ellos, mejor dicho, algunos de ellos, incurrieron, ¿no?, en quedarse con el dinero, de repente quizás por descuido o olvido, ¿no? Algunos quizás lo hacían ya de manera premeditada e iniciaban un carrusel y con el siguiente pago de otro asegurado cubrían, ¿no?, el pago del deducible o el pago de la prima. Obviamente que este carrusel se acababa el día que hubiera un siniestro y si ese siniestro hubiese tocado a aquel cliente que no se hizo el pago correspondiente de la prima, entonces iba a saltar todo, ¿no?, en ese momento y el seguro obviamente que iba a denegar el pago o la atención del siniestro por cuestión de prima impaga. Felizmente eso ya se ha prohibido actualmente a los corredores, por eso es que dice ahora que solamente tienen facultad para realizar trámites en su nombre de representación, ¿no?, en todos los actos de administración, mas no de disposición. O sea, no pueden ellos hacer ningún tipo de cobros de prima ni cobros de deducibles. Todo eso lo tiene que efectuar el asegurado de manera directa hacia la compañía de seguros, ya sea en las ventanillas de atención o en las cuentas en las que trabajen las compañías de seguros. 8. Prohibición a corredores. Los corredores de seguros están prohibidos de suscribir cobertura de riesgo a nombre propio o cobrar primas por cuenta o en representación de la compañía. 9. Avisos y comunicaciones. Los avisos y las comunicaciones que con relación a la póliza intercambien las partes contratantes deberán ser formulados necesariamente por escrito. De acuerdo con lo anterior, la compañía dará por válidas las comunicaciones escritas que le sean remitidas a su domicilio por el contratante y o asegurado a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. El corredor de seguros, en su caso, representa al contratante y o asegurado
en los términos y con las facultades y limitaciones establecidas en la normatividad vigente, encontrándose facultado únicamente para realizar actos administrativos de representación, mas no de disposición, salvo que, en este último caso, el asegurado le haya conferido facultades expresas para ello, mediante instrumento público, el mismo que, para su validez, debe estar inscrito en el registro correspondiente. Cuando haya de por medio una carta de designación remitida y aceptada por la compañía, las comunicaciones dirigidas al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado. Emisión y observación de la póliza. 1. Plazo y forma de la observación. Dentro de los 30 días siguientes de recibida la póliza por el asegurado, por el contratante o por el corredor de seguros, se podrán formular observaciones respecto de su contenido. En caso del texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, se requiere la previa aprobación por escrito del contratante, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de 30 días desde que la misma le fue comunicada. La falta de aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos en los que el contrato fue acordado. 2. Diferencias entre la propuesta y la póliza. Para producir efectos antes de los 30 días, la aceptación de las diferencias por parte del contratante y o asegurado deberá ser expresa. La eliminación o rechazo de las diferencias no afectan la eficacia del contrato en lo restante, salvo que comprometan la finalidad económico-jurídica del contrato. 3. Endoso modificatorio. Mientras que la compañía no hubiera emitido el endoso modificatorio correspondiente y éste sea aceptado por el asegurado, la fuerza vinculatoria de la póliza estará limitada a los términos y condiciones en que fue emitida. Pago de la prima. El asegurado es el obligado al pago de la prima. En caso de siniestro, son solidariamente responsables el asegurado y el beneficiario respecto del pago de la prima pendiente. La compañía no puede rechazar el pago de la prima ofrecido por un tercero. El pago de la prima debe ser efectuado a la compañía o a la persona que está autorizada a tal fin. 1. Efecto cancelatorio. El pago de la prima surtirá efecto cancelatorio a partir del día y hora en que la compañía o la entidad financiera autorizada reciban el íntegro del importe correspondiente a la prima pactada, cancelando el recibo del documento de fraccionamiento. El pago de primas mediante la entrega de títulos, valores u órdenes de pago solo se entenderá efectuado cuando el íntegro del monto consignado en dicho documento sea pagado dentro del plazo convenido. Prohibición de efectuar pagos al corredor de seguros. Los corredores de seguros están prohibidos de cobrar primas, extender documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de la compañía. El pago hecho por el asegurado o endosatario al corredor de seguros se tiene por no efectuado mientras el importe no hubiera ingresado íntegra y efectivamente a la compañía o a la entidad financiera autorizada. 3. Exigibilidad de la prima. La prima es debida desde la celebración del contrato. El pago puede ser fraccionado o diferido, en cuyo caso se sujeta a los pagos en el convenio de pago por el asegurado. Suspensión de cobertura por incumplimiento del pago de la prima. Hay un perrito, no sé de quién, creo que es tuyo, Rubier. A ver si puedes cerrar tu micro, si fueras tan amable, para continuar con la lectura. 4. Disculpe, doctor. Por incumplimiento de pago de la prima. El incumplimiento de pago establecido en el convenio de pago origina la suspensión automática de la cobertura del seguro una vez transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. Antes del vencimiento de dicho plazo, la compañía deberá comunicar de manera cierta al contratante y o asegurado, según corresponda a un seguro individual o un seguro de grupo o colectivo, respectivamente, a través de los medios y en la dirección previamente acordada, la suspensión de la cobertura como consecuencia del incumplimiento del pago de la prima. Asimismo, indicará el plazo que el contratante y o asegurado dispone para pagar la prima antes de la suspensión de la cobertura. La suspensión de cobertura no es aplicable en los casos en que el contratante y o asegurado ha pagado proporcionalmente una prima igual o mayor al periodo corrido en el contrato. 5. Resolución del contrato de seguro por falta de pago de la prima.
En caso la cobertura del seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, la compañía podrá optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se encuentra suspendida. El contrato de seguro se considerará resuelto en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante y o asegurado reciba una comunicación escrita de la compañía informándole sobre esta decisión. Cuando la resolución se produce por incumplimiento en el pago de la prima, la compañía tiene derecho al cobro de la misma de acuerdo a la proporción de la prima correspondiente al periodo efectivamente cubierto. Sexto, extinción del contrato de seguro por falta de pago de la prima. Si la compañía no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato de seguro queda extinguido y tiene derecho al cobro de la prima devengada. Para dichos efectos, dicho plazo corresponderá al del vencimiento de pago de prima establecido en el contrato y en el convenio de pago. Estas condiciones serán aplicables salvo pacto en contrario. Se entiende por reclamo de pago de primas el inicio de un proceso judicial o arbitral de cobranza de pago de primas por parte de la compañía. 7. Efectos de la resolución del contrato de seguro por incumplimiento de pago de prima. Producida la resolución del contrato por falta de pago, la compañía quedará liberada de toda responsabilidad y procederá a la liquidación de la prima correspondiente a prorrata por el periodo en que la cobertura estuvo vigente. 8. Rehabilitación de la cobertura. La rehabilitación de la cobertura de seguro, cuando el contrato se encuentra suspendido, se aplica hacia el futuro y requiere del contratante y o asegurado, según corresponda a un seguro individual o a un seguro de grupo o colectivo, respectivamente, el pago total de las cuotas vencidas. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. La póliza podrá ser rehabilitada a opción del contratante y o asegurado, mientras que la compañía no haya expresado por escrito su decisión de resolver el contrato. 9. Aceptación, emisión o giro de títulos valores. La aceptación, emisión o giro por el asegurado de títulos valores representativos de las cuotas convenidas para el pago fraccionado de la prima no constituirán novación de la obligación original. 10. Compensación. La compañía puede compensar la prima pendiente de pago a cargo del asegurado únicamente de la póliza respectiva contra la indemnización debida al asegurado o beneficiario del seguro en caso de siniestro. En caso de siniestro total que deba ser indemnizado en virtud del contrato de seguro, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente. Cargas y obligaciones del asegurado. 1. Declaración de otros seguros. El asegurado se obliga a declarar a la compañía los otros seguros que tuviese contratados al tiempo de presentar su solicitud de seguro sobre el mismo interés y el mismo riesgo a ser asegurado, así como a informar los que contraten en el futuro y las modificaciones que dichos seguros experimenten. La existencia de 2 o más pólizas cubriendo el mismo interés y el mismo riesgo faculta al asegurador a solicitar a la compañía la resolución del contrato más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la prima. El pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro. 2. Carga de mantener el estado del riesgo. El asegurado conviene con la compañía en tener la máxima diligencia y realizar todos los actos necesarios para mantener o disminuir el estado de riesgo existente al solicitar el seguro. Agravación de riesgo. 3. El asegurado debe notificar por escrito a la compañía los hechos o circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que, si son conocidas por este al momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o lo haría en condiciones más gravosas. Comunicada a la compañía la agravación de riesgo, esta debe mantener al contratante y o asegurado en el plazo de 15 días su voluntad de mantener las condiciones de contrato. 4. Deber de permitir la inspección del riesgo. El asegurado está en la obligación de brindar a la compañía, cuando ésta lo solicite, las facilidades necesarias que le permiten inspeccionar el riesgo asegurado. Carga de evitar o disminuir las pérdidas. El asegurado tomará en todo momento las medidas necesarias
para evitar la ocurrencia del siniestro o para disminuir la gravedad e intensidad de sus consecuencias, actuando como si no estuviera asegurado. 6. Deber de salvamento. El asegurado se compromete a contribuir al salvamento del bien o bienes afectados, objeto de la cobertura, y a la recuperación de las pérdidas ocasionadas por el siniestro. Si el asegurado incumpliera este compromiso con la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la compañía, esta quedará liberada de toda prestación derivada del siniestro. 7. Aviso del siniestro. El asegurado denunciará ante la autoridad competente y a la compañía el hecho en materia del siniestro y las demás circunstancias vinculadas al mismo, en el más breve plazo posible, y nunca después de los plazos que, para dicho efecto, establezca la SBS y AFP. Asimismo, el asegurado deberá presentar a la compañía la información mínima vinculada al riesgo correspondiente de conformidad con lo establecido en las condiciones particulares del riesgo contratado. 8. Sanción por incumplimiento. Cuando el asegurado o el beneficiario, debido a culpa leve, incumplan con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para la compañía, ésta tiene el derecho de reducir la indemnización hasta la ocurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. 9. Prueba del siniestro y remisión de notificaciones recibidas. Es de cargo del asegurado la obligación de acreditar ante la compañía su derecho a ser indemnizado con la documentación veraz, completa e idónea y remitir en el más breve plazo todo aviso, comunicación, notificación o cualquier otro documento que pudiera recibir con motivo del siniestro, conjuntamente con las contestaciones correspondientes a que deben ser formuladas cuidando los intereses de la compañía y absteniéndose de allanamientos, reconocimientos, desistimientos, compromisos o transacciones sin previo consentimiento por escrito de la compañía. En caso se contara con la participación de un ajustador de siniestros, es obligación del asegurado informar a la compañía a la fecha en que ha cumplido con proporcionarle a dicho ajustador la totalidad de la información y documentación que le sea solicitada por éste, para dar cabal cumplimiento a las funciones que la legislación contempla para el ajustador de siniestros. La comunicación a la compañía deberá producirse en el más breve plazo de producir el cumplimiento de la señalada obligación que tiene el asegurado frente al ajustador de siniestros. 10. Subsistencia de la cobertura. Subsiste la cobertura de la compañía si el asegurado o beneficiario prueban su falta de culpa o que en el incumplimiento medió caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho. 11. Incumplimiento del asegurado. El incumplimiento de las estipulaciones previstas en el artículo 7, debido a dolo o culpa inexcusable del asegurado, liberará automáticamente a la compañía de su obligación de pago por cualquier siniestro, sin perjuicio de su derecho a resolución del contrato de seguro. En el caso del numeral 7.3, la compañía no queda liberada de su obligación de pago si el contratante o asegurado incurren en la omisión o demora sin culpa inexcusable. Si la agravación de riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro, ni sobre la medida de la prestación a cargo de la compañía, o si la compañía conoce la agravación al tiempo que debía hacerse la denuncia, o si la compañía no ejerce el derecho a resolver o a proponer la modificación del contrato en el plazo de 15 días a que se refiere el artículo 7.3 antes indicado. En el caso del numeral 7.7, si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable, se pierde el derecho a la indemnización, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Si el incumplimiento se debe a culpa leve, la indemnización se reduce de manera proporcional a la agravación del siniestro consecuencia del incumplimiento. 12. Carga de información y cooperación. El asegurado procurará a la compañía y o al ajustador de siniestros toda la información y ayuda que fuera necesaria para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro, aún después de haber sido indemnizado. 13. Gastos ordinarios. Los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo son de cargo, cuenta, riesgo y responsabilidad del asegurado, salvo pacto expreso y específico en contrario. Nulidad del contrato de seguro. Causales. Póliza y el certificado de seguro
según corresponda, son nulos de pleno derecho, es decir, sin efecto legal alguno en los siguientes casos. Ausencia de interés asegurable. Ausencia de interés asegurable actual o contingente al tiempo de la celebración del contrato. 2. Inexistencia de riesgo. Si al tiempo de la celebración del contrato se había producido el siniestro o había desaparecido la posibilidad de que se produzca. 3. Reticencia y o declaración inexacta dolosa. La reticencia y o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el contratante y o asegurado que hubiesen impedido el contrato o modificado sus condiciones si la compañía hubiese sido informada del verdadero estado de riesgo, hace nulo el contrato si media dolo o culpa inexcusable del asegurado. La compañía dispone de un plazo de 30 días para invocar la nulidad en base a la reticencia y o declaración inexacta antes indicada. Plazo que debe computarse desde que la compañía conoce la reticencia o declaración inexacta. A tal efecto, el pronunciamiento de la compañía debe ser notificado por medio fehaciente. La carga de la prueba de la reticencia y o declaración inexacta corresponde a la compañía, quien para tal efecto puede valerse de todos los medios de prueba consagrados en el ordenamiento jurídico. Si el siniestro se produce antes del vencimiento del plazo antes señalado, que tiene la compañía para invocar la nulidad, ésta se encuentra liberada del pago del siniestro. 4. Sobre seguro de mala fe. Intención manifiesta del contratante y o asegurado de enriquecerse a costa de la compañía, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable. Efectos sobre la prima. En el caso de reticencia y o declaración inexacta dolosa, las primas pagadas quedan adquiridas por la compañía, quien tiene derecho al cobro de las acordadas para el primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. En los supuestos comprendidos en los numerales 8.1.1, 8.1.2 y 8.1.4, la prima pagada se reembolsará en el siguiente recibo del cliente independientemente de la acción judicial para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Pérdida de derechos indemnizatorios. Desde el momento en que el asegurado o contratante incurre en alguna de las causales de nulidad del contrato de seguro, devienen ineficaces todos los derechos y beneficios pactados en la póliza a su favor y caducan automáticamente los que pudieran haberse generado. El asegurado contratante, por tanto, perderá automáticamente todo derecho a reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado con la póliza. Veamos el tiempo. Me queda 1 minuto con 58. Veamos a ver. Si el asegurado ya hubiera cobrado la indemnización por algún siniestro o gozado de algún otro beneficio emanado de la póliza, quedará automáticamente obligado frente a la compañía a la devolución correspondiente juntamente con los intereses legales, gastos y tributos a que hubiera lugar. Bueno, ya me queda menos de 1 minuto y medio, no creo que pueda seguir. Continuaremos con la conclusión de la lectura, ¿no?, en nuestra siguiente clase. Por favor, vayan repasando. Igual saben que estoy a su disposición para cualquier consulta que quieran efectuar respecto a las tareas. Por favor, las tareas piensen que están desarrollando para que sean evaluadas. Por favor, no coloquen en el desarrollo una escritura coloquial, como la que se hace cuando uno escribe por WhatsApp, ¿no? En vez de poner que, ponen una K. Entonces, eso va en detrimento de la evaluación que yo estoy efectuando. Tiene que ser de la manera más convencional posible la escritura que ustedes realicen. Y por favor, no hagan copy-paste en sus tareas. Se los pido. No hagan copy-paste. Realicen bien sus tareas, ¿ya? Y sobre todo, eviten el copiar directamente de la internet o de cualquier otro recurso que ustedes tengan a la mano. Pueden hacer las consultas en la internet, pero está prohibido copiar. Lean, hagan el concepto en su cerebro y con sus propias palabras expresen, ¿no?, mediante su escritura, sus ideas de respuesta a las tareas que se les presenta cada semana. Bueno, nuevamente les agradezco por la atención, ¿no? Cuídense mucho